¿Alguna vez has querido ser ese hombre que no solo captura la atención de una mujer, sino que despierta sus deseos más profundos? En este video te revelaré secretos que van más allá de lo superficial. Olvídate de los trucos baratos y aprende a conectar a un nivel tan íntimo que ella no podrá evitar fantasearse contigo. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu enfoque para siempre. ¿Estás listo para transformar la forma en que te perciben las mujeres? Vamos allá. Número 1. Crear misterio y ambigüedad. Para que una mujer comience a fantasear contigo, debes sembrar la semilla de la incertidumbre en su mente. Las mujeres, al igual que los hombres, son seres naturalmente curiosos. Cuando no les das toda la información sobre ti, sus mentes empiezan a llenar los vacíos con sus propias fantasías. Esto significa ser deliberadamente vago sobre ciertos aspectos de tu vida, como tus emociones, tus pasatiempos o incluso tus intenciones. Pero esto no significa ser frío o distante, sino más bien un maestro en dosificar la información que compartes. Dale fragmentos de tu historia, algo que la intrigue y la deje deseando saber más. Tal vez le cuentas de un viaje misterioso que hiciste, pero no revelas todos los detalles. O mencionas un proyecto apasionante en el que estás trabajando, pero sin explicar exactamente de qué se trata. Esta técnica despierta su imaginación, llevándola a crear sus propias historias sobre ti, y en ese proceso comienzas a habitar en sus pensamientos de manera constante. Para lograr este efecto, es importante también prestar atención a cómo te comunicas. La forma en que hablas, tono de tu voz y hasta la mirada que le diriges pueden añadir capas de misterio y encanto a tu persona. El misterio es una poderosa herramienta de atracción, ya que lo desconocido tiende a ser más atractivo que lo que está totalmente revelado. La mente humana busca completar los puzzles, y en el caso de las relaciones personales, cuando se deja espacio para la imaginación, esta puede trabajar a tu favor. Además, es esencial no ser predecible. La monotonía y la rutina pueden ser los peores enemigos de la atracción. Si siempre actúas de la misma manera, ella eventualmente sabrá qué esperar de ti, y la emoción de lo desconocido desaparecerá. En cambio, si mantienes un aire de imprevisibilidad, ella estará constantemente intrigada, intentando descubrir más sobre ti. Número 2. Manipulación emocional calculada. El siguiente paso es dominar la montaña rusa emocional. Las emociones son la clave para anclarte en la mente de una mujer, y aprender a manejarlas de manera sutil y efectiva puede ser una herramienta poderosa. Para que una mujer fantasee contigo, necesita experimentar un abanico de emociones en tu presencia, no solo felicidad y comodidad. Las emociones son lo que nos conecta a las experiencias y personas, y cuando una mujer experimenta una gama completa de sentimientos contigo, estos recuerdos tienden a quedarse grabados en su mente. Generar emociones contradictorias, como momentos de alegría seguidos de momentos de incertidumbre, puede crear una tensión emocional que es difícil de ignorar. Hay varios trucos psicológicos especiales que no te puedo pasar aquí en YouTube porque son extremadamente poderosos y tienen la capacidad de convertir a cualquier hombre en un imán de mujeres. Si quieres saber más, clica en el link de la descripción de este video. Puedes mezclar momentos de conexión emocional profunda, donde compartes algo significativo y genuino, con momentos en los que te vuelves un poco más distante o inaccesible. Esta oscilación entre la cercanía y la lejanía puede hacer que ella se cuestione lo que realmente siente y lo que tú sientes por ella, manteniéndola en un estado de curiosidad y expectación. No se trata de jugar con los sentimientos de manera cruel o de manipular a la otra persona, sino de mantener un balance entre la cercanía y la distancia. Esta ambigüedad emocional puede ser profundamente atractiva, ya que mantiene a la otra persona en un estado constante de querer saber más, de intentar descifrarte, lo que la lleva a pensar en ti, incluso cuando no estás presente. Número 3. Usa la ancla subliminal. El anclaje emocional es una técnica poderosa que proviene de la programación neurolingüística y es una herramienta que ha sido utilizada durante años para influir en las emociones y comportamientos de las personas de manera sutil pero efectiva. Se trata de asociar una emoción fuerte con un estímulo específico, que en este caso serías tú. Esta técnica se basa en la idea de que nuestro cerebro asocia ciertos estímulos con emociones particulares, y cuando se aplica conscientemente, puede crear una conexión profunda y duradera entre esas emociones y una persona o situación específica. Durante un momento emocionalmente cargado, ya sea de alegría, sorpresa o incluso un poco de ansiedad, puedes introducir una señal específica, como un toque en su brazo, una sonrisa especial o una frase particular que siempre usas. Esta señal actúa como un ancla emocional que su subconsciente comenzará a asociar con la emoción que está experimentando en ese momento. Con el tiempo y la repetición, su subconsciente empezará a asociar esa emoción con tu presencia, haciéndola pensar en ti cada vez que experimente esa emoción nuevamente. Imagina que durante un momento de risa compartida, colocas suavemente tu mano en su hombro o le dices una frase que es única en tu comunicación con ella. Cada vez que repitas ese gesto o frase en futuros momentos emocionales,
emocionales, la conexión entre esa emoción y tu presencia se fortalecerá. La próxima vez que experimente esa emoción en otro contexto, su mente podría automáticamente pensar en ti, recordando esos momentos especiales que han compartido, lo que refuerza la conexión y la lleva a fantasear contigo más a menudo. Este es un truco psicológico profundo que puede tener un impacto duradero si se usa correctamente. Número 4. Crea escenarios de fantasía. Finalmente, introduce la idea de fantasías compartidas. En una conversación casual, puedes sugerir escenarios hipotéticos que la involucren a ella y a ti en situaciones de aventura, éxito o incluso en contextos más íntimos. No tienen que ser explícitas, sino sugestivas. Hablar sobre cómo sería realizar un viaje a un lugar exótico juntos o describir cómo se sentiría lograr algo significativo como equipo. Activa su imaginación. Estos pequeños guiones mentales que construyes le dan material para que su mente trabaje cuando no estás presente. Es como dejar pistas para que su subconsciente las recoja y las use para construir fantasías en las que tú siempre estás incluido. Recuerda, estos trucos no son simples tácticas, son herramientas poderosas que deben usarse con cuidado y responsabilidad. Manipular las emociones y la psicología de alguien puede tener consecuencias profundas, así que asegúrate de que tus intenciones sean claras y de que estés buscando una conexión auténtica y significativa. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para más contenido que te ayude a convertirte en el hombre alfa que estás destinado a ser. Hasta la próxima, estimado visitante.